Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos hacen parte de la historia del país. Los dos han tenido que ver con la paz y la guerra de Colombia. Los dos son hijos de liberales. Los dos han tenido que sortear situaciones muy duras en diferentes partes del país. Ingrid, presidente, bienvenidos a Noticias Caracol. Gracias. Y hoy venimos a hablar de una conversación pendiente. Les pregunto entonces, ¿qué tienen pendiente para decirse después de tantos años, después de que se conocieron en 1990? Ingrid, ¿qué tiene que decir la presidenta? ¿Qué conversación quedó pendiente? No, yo hablo con Juan Manuel muy seguido y siempre tengo cosas pendientes para preguntarle. En particular tengo que preguntarle por Alejandro Gaviria. Yo, en cambio, tengo pendiente qué va a hacer Ingrid en la educación de sus nietos y nietas, porque yo estoy dedicado a eso. Entonces, por eso no le voy a responder la pregunta a Ingrid sobre Alejandro Gaviria, sino qué va a hacer con nietos y nietas, que es a lo que los expresidentes nos debemos dedicar. Bueno, hablemos de política. A mí me sorprendió del libro que usted habla de que un cáncer de testículo lo llevó a la política. ¿Cómo es eso? Me hicieron unos exámenes y me dijeron que yo tenía un cáncer en un testículo. Y eso me cambió a mí la vida durante esos minutos o esas horas, mientras rectificaban porque se habían equivocado. Y ese mismo día, Gaviria me había llamado, mientras yo estaba en la clínica, a ofrecerme ser parte del gabinete. Entonces fue una coincidencia increíble, porque yo dije, ¿qué fue lo que dejé de hacer? Política. Gaviria ese mismo día me ofrece un puesto en el gabinete y yo acepté. ¿No tenía cáncer? No tenía cáncer, fue una equivocación. Ingrid, en el 90-91 pasó a la política. ¿Cómo es ese paso? Bueno, yo estaba trabajando con Juan Manuel Santos en el Ministerio de Comercio y yo había vuelto a Colombia un poquito movida por la muerte de Luis Carlos Galán, que me ha afectado mucho, y siempre había querido llevar esas banderas y meterme en la arena política. Pero me acuerdo que cuando fui a ver a Juan Manuel para decirle que había tomado la decisión, Juan Manuel me dice, bueno, pero Ingrid, usted no la conoce nadie, no puede hacer política. Pero bueno, si se decide hacer política, sepa que si no le eligen, pues yo le guardo el puesto aquí. Y eso para mí me dio alas, porque claro, yo vivía de mi sueldo, entonces dije, bueno, esto va a ser un paréntesis, si me eligen, muy bien, y si no, pues tengo la seguridad de que puedo volver a trabajar. Cuando alguien tiene un puesto, lo cuida, de eso se vive. Pero a usted la echó Rudolf Homies cuando era ministro de Hacienda. Sí, me echó y me hizo un favor, porque como me echó, entonces Juan Manuel me contrató. La rescató, siempre aparece ahí, ¿no? Sí, pero fíjese que hay una cosa muy curiosa, y es que después él se arrepintió, Rudy, y me dijo que yo por qué me había ido con Juan Manuel. Pues que Rudy también comete equivocaciones, esa fue una equivocación de Rudy. Ingrid estaba leyendo en el libro su reunión con los jefes del cartel de Cali. Le confirmaron ese día, según el libro, que había entrado plata a la campaña del expresidente Samper. Sí, que tuve una conversación muy larga con ellos. Yo me acuerdo que en algún momento yo les pregunto a ellos, bueno, pero ¿por qué ustedes están en el narcotráfico? Es decir, están acumulando plata, no la van a poder usar porque igual se van a ir a la cárcel. Y la respuesta de los Rodríguez fue, nosotros vamos a hacer en Colombia como los Kennedy en Estados Unidos. Vamos a poner presidentes. Presidente también tuvo un encuentro con los Rodríguez Orejuela sin saberlo, ¿no? Usted se gana el premio Rey de España, le hacen un súper homenaje acá en Bogotá. ¿Quién pagó la cuenta? Mi hermano y yo nos ganamos el premio Rey de España, y Alberto Giraldo, el periodista, que lo conocíamos muy bien, amigo de los Rodríguez, dijo, quiero hacerles un homenaje. Y hizo un banquete, donde fue la crema innata de la política colombiana. Ya estuvo Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, los miembros del gabinete del presidente Betancourt. El presidente casi se excusó a último momento. Y de pronto, ya cuando estábamos terminando de cenar, se acercó Alberto Giraldo con un señor que yo no conocía y me dice, les presento, ahí estaba mi hermano, les presento al anfitrión. Y yo quedé muy sorprendido, y el anfitrión era Miguel
Rodríguez Orejuela. O sea, el que terminó pagando ese banquete era Miguel Rodríguez, que en esa época era presidente del Banco de los Trabajadores. Todavía no había una acusación contra él o contra los dos hermanos Rodríguez Orejuela, pero ya había sospechas. ¿Cuál fue la conversación de ustedes dos sobre las teorías de la muerte de Álvaro Gómez? Hoy en día, las FARC, en este proceso de la JEP, donde están confesando todos sus crímenes, confiesan un crimen que nada tiene que ver con ellos, que es el crimen de Álvaro Gómez. Entonces, para mí, es decir, la confesión de las FARC no la creo. Me parece que esa mañana, y en eso tenemos una diferencia común. Y yo sí les creo a las FARC por una muy sencilla razón, una pregunta. ¿Por qué diablos se van a atribuir semejante magnicidio si no lo cometieron? ¿Qué sacan con eso? ¿Qué beneficio tienen con eso? Yo creo que sí lo cometieron, y esa explicación de que por qué no lo dijeron en su momento y por qué se demoraron tanto, que citando a Marulanda, encaja perfectamente dentro de la mentalidad de Tiro Fijo. Tiro Fijo era muy zorro, era muy estratega, y hay una frase que dice que si los enemigos se están suicidando, pues déjelos. Pues los enemigos, o sea, el establecimiento colombiano se estaba suicidando, dándose cuchillo, acusándose mutuamente por el asesinato de Samper. Entonces Tiro Fijo, como buen zorro, dijo: quedémonos callados y dejemos que ellos sigan peleando. Juan Manuel Santos, cerebro de la Operación Jaque. Usted ha contado mucho sobre este hecho histórico, pero algún detalle que tenga escondido, que no se lo haya contado a nadie. Por ejemplo, varios de los participantes de la Operación Jaque no los ascendieron, y yo le atribuyo eso a las envidias de sus superiores, porque se volvieron todos estrellas. Me tocó a mí ascender a 4 de los oficiales que no fueron ascendidos y que por consiguiente fueron retirados de las fuerzas. Cuando fui presidente los ascendí fuera de servicio, porque me parecía que se lo merecían. Todos los que participaron en esa Operación Jaque fueron unos héroes, fueron unas personas que arriesgaron su vida, y en ese sentido pues creo que lo que está sucediendo ahora con uno de ellos, que se llama el coronel que iba a ascender a general Esparza, es una tremenda injusticia lo que hicieron con él, sacándolo de las fuerzas simplemente porque él es una estrella que nació con la Operación Jaque y que ha generado envidias dentro de las fuerzas, y por la politización muy triste que está sufriendo las Fuerzas Armadas. Cuando el general Montoya está planeando la Operación Jaque, tienen que buscar cuál va a ser ese oficial que va a estar in situ, que va a estar en el helicóptero y que va a bajar a sacarnos de allá. Una de las digamos, características que tenía que tener este perfil era que hablara inglés. ¿Por qué? Porque eran 3 americanos, y ellos tenían miedo que de pronto hubiera alguna cosa, y si podían hablar en inglés, pues podían como tranquilizar a todo el mundo. Hacen un perfil, hay 3 candidatos que cumplen con ese perfil y llaman al primero. Esa persona llega, le explican la operación en detalle y dice: no, yo a eso no me le mido. Entonces ya tenía el general Montoya, el problema de qué hago con este oficial, porque ya tiene todo el conocimiento de la operación. Entonces deciden que lo mandan para los archivos, y este personaje va a hacer su carrera, digamos, en los archivos. Después escogen a Esparza. Esparza era la segunda opción. Llega y Esparza dice: listo, me voy con esto. Y él es el que va a idear todo lo que se va a hacer en el momento en que ellos salen de los helicópteros. Él dice: bueno, vamos a tener una mujer que va a ser una enfermera, va a haber un reportero con una cámara para que vaya divirtiendo y vaya hablando con los comandantes, mientras que nosotros nos organizamos para que suban al helicóptero, etc. Resultado de todo esto, a los años, cuando Esparza ya lo llaman a curso, es decir, que le han escudriñado su hoja de vida ya para que pase a general, lo llaman,
y con él llaman a otro de inteligencia. Para un cupo de 1 llaman a 2. Eso lo puede hacer el ejército, no hay ningún problema. El caso es que están en esas y un mes antes de los ascensos, de manera, es decir, sorpresiva, lo llaman a Esparza a calificar servicio. Y esto, básicamente lo que le dicen al gobierno es: tenemos pruebas irrefutables de que Esparza es un infiltrado del ELN. Obviamente, nosotros estamos pidiendo que nos muestren esas pruebas. Yo estoy indignada porque yo sé que es el héroe de Jaque, es decir, es lo que tenemos para mostrar. He hablado con mucha gente dentro del ejército, desde generales para abajo, suboficiales, todos tienen la misma lectura. La hoja de vida de Esparza es impecable, es el héroe. Pero lo muy curioso es que quien viene detrás de Esparza y quien va a ascender en vez de Esparza a general es el señor de los archivos, el anti-Jaque, el que no quiso hacer la operación. Ingrid, antes del secuestro, meses antes tal vez, usted estuvo en San Vicente del Caguán, tal vez es la única mujer, la única colombiana que se ha sentado con el secretariado total de las FARC, Tiro Fijo, Reyes, el Mono Jojoy. Ese día, el Mono Jojoy le hace una advertencia que usted plasma acá en esta conversación pendiente. El Mono Jojoy le dijo: la próxima vez que vengan tengan cuidado porque nosotros vamos a comenzar a retener políticos. ¿Usted no le creyó? Pues yo inmediatamente me volteé hacia Manuel Marulanda, que estaba sentado al lado mío, y le dije: Manuel, ¿esto qué quiere decir? Porque era una amenaza. Y Manuel dice: ay, no le pare bolas al Mono, eso no va a pasar, son bobadas. El Mono salió regañado y nosotros nos quedamos hablando con todo el resto de la cúpula del secretariado. Eso a mí en el momento del secuestro me dio digamos, yo sí sentía que había como una protección. Es decir, que esa conversación hacía que por ese lado de las FARC no iba. O sea, se sentía blindada porque había hablado con el comandante de las FARC. Sí. Y mire lo que pasó. Sí, pero lo que pasó fue es decir, es una historia muy difícil de narrar, porque en realidad lo que hubo fue una cuenta de cobro. Yo había sido una opositora del gobierno de Andrés Pastrana, lo he apoyado al principio, pero él había entrado en muchos hechos de corrupción y mi bandera era la lucha contra la corrupción. Entonces lo denuncié fuertemente, él me lo cobró de una manera, yo creo, es decir, infame, que fue cuando yo voy a San Vicente, y que él también tiene que ir a San Vicente porque es el final de las negociaciones de paz. Él me retira mis escoltas. Pero además él va en su avión, usted manda al hermano del presidente a solicitar un cupo en el avión, y ¿qué le dijo el presidente Pastrana? No, Juan Carlos Pastrana, el hermano que era amigo mío y que me dijo: no, Ingrid, Andrés no te va a llevar, no quiere que tú vayas, no te va a llevar, te tienes que ir por tu lado. Entonces yo armé digamos, un circuito para irme desde Florencia hasta San Vicente. Yo aterrizaba en Florencia, cogía la carretera y tenía un esquema de seguridad extraordinario. El caso es que cuando yo llego a Florencia, le dan orden a mis escoltas de no ir a San Vicente. ¿Quién da la orden? Presidencia. ¿Usted responsabiliza al expresidente Pastrana de su secuestro? Los culpables son las FARC que me secuestraron, pero sí hay una responsabilidad moral, y más una responsabilidad moral por la mentira que se repitió durante 10 años, cuando yo no tenía posibilidad es decir, de contrarrestar esas mentiras, que era diciendo que es que a mí me habían advertido y que yo era responsable de mi secuestro. ¿Y usted al otro lado buscando la forma de sacarla? Pues años después. Años después, sí. Por supuesto, yo me dediqué a tratar de ubicar dónde estaban los secuestrados. Eso era muy importante dentro de toda nuestra estrategia para golpear a las FARC, porque les dimos los golpes más contundentes a las FARC durante el periodo en que yo fui ministro de Defensa y después como presidente. Pero esta operación fue un golpe moral muy, muy importante, inclusive un punto de inflexión en la historia de las FARC, que los llevó después a la mesa de negociación. De manera que son vidas paralelas, yo haciendo lo posible por golpear las FARC, pero también por rescatar a Ingrid. No sé si Ingrid tenga guardado algo que no ha contado. Usted lleva muchos años contando algo de su secuestro, pero algo que esté escondido.
Es decir, fueron cosas tan horrendas, tan difíciles que aún contarlas ya ni tiene sentido. Es decir, es como ensuciar la mente de los demás con cosas que no hay necesidad. Hablan de pecados capitales. Un pecado capital que leí suyo, ya se lo comenté, fue el de su amigo Néstor Humberto Martínez, hombre fuerte en la presidencia, superministro, fiscal, porque usted lo ternó. ¿Se arrepiente de haberlo ternado? Yo me arrepiento de haber hecho muchas cosas y haber ternado mucha gente. También el caso, por ejemplo, de el procurador Ordóñez. También el caso del magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal, que apenas salió elegido, hizo exactamente todo lo contrario a lo que él me dijo que iba a hacer en la Corte. Y, oh sorpresa, en estas semanas el gobierno colombiano lo está postulando para ser magistrado o parte de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo estoy seguro que no lo van a elegir por los antecedentes de este señor. Clara Rojas es un pecado capital de esos que ustedes mencionan, porque lo que uno lee en el libro es que siempre peleaban y se iba y volvía, y usted le daba puesto y se iba, la metió en el segundo renglón a la Cámara, perdió, le dijo cosas muy fuertes a usted, pero siempre estaba ahí, terminaban peleando. Sí, fue culpa de Juan Manuel. ¿Por qué? Y un día me dijo, lo que yo quiero hacer es política, y quiero hacer política con Ingrid. Entonces yo llamé a Ingrid y dije, mire, uno en la vida pelea, pero también se puede reconciliar. ¿Por qué no recibe a Clara, hacen las paces? Ella está muerta de ganas de trabajar con usted, y se reconciliaron, y después pasó lo que pasó. Pero usted la lleva a la campaña presidencial, secretaria general de la campaña, ¿no? Pues eso fue y lo que entiendo es que ella acabó con el partido. Sí, pero eso no lo vine a saber sino una vez liberada, porque yo no me di cuenta del impacto que tenía el haber ingresado a Clara en la campaña. Ella tenía, digamos, malas relaciones con todo el equipo, y eso fue diezmando al equipo, hasta el punto en que tuvimos un momento de crisis mayor, que fue cuando una parte de las personas que trabajaban en oxígeno se fueron subrepticiamente a apoyar a Álvaro Uribe. Y eso fue un día antes de mi secuestro. Entonces sí fue como una mala racha esos días. Lo más duro, algo que, pues son muchas cosas, pero algo demasiado fuerte de su secuestro. La muerte de mi papá. Sí, porque es decir, la manera como supe que había muerto fue muy cruel. Tuve un duelo de 1 año en que no podía dormir por las pesadillas. 5 años ya del proceso de paz, y escuchamos al presidente Iván Duque hablando ante la ONU, hablando de un proceso frágil, que el proceso de paz fue frágil. Pues mire, a mí me dio tristeza escuchar eso del presidente Duque, por lo siguiente. El presidente Duque es mi presidente, aunque yo no voté por él y he estado en desacuerdo con la mayoría de las cosas que ha hecho, pero es el presidente de todos los colombianos, y cuando sale al exterior nos representa a todos los colombianos. Que nuestro presidente se vaya al seno de las Naciones Unidas, que es la institución que conoce mejor que nadie la importancia del acuerdo, lo que se firmó, lo que se negoció. El propio representante de Naciones Unidas dijo, este es un referente a nivel mundial. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido más resoluciones unánimes a favor del acuerdo de paz que en cualquier otro evento desde que se creó el Consejo después de la Segunda Guerra Mundial. Los 2 secretarios generales, el actual y el anterior, dijeron ahí mismo de donde estaba hablando Duque, que la mejor noticia que tenía el mundo era el proceso de paz colombiano. Entonces es tan contraevidente
que el que queda mal es él, pero también el país. Por eso a mí me produjo mucha tristeza que el presidente vaya y diga eso, y después venga y diga que es que él ha hecho más por la paz que el gobierno anterior. Entonces es tan contraevidente que lo que uno siente es tristeza. En días pasados se conoció la carta de los Rodríguez Orejuela, donde dicen que fueron chantajeados por el expresidente Andrés Pastrana. Escribieron una carta comprometiendo al gobierno de Ernesto Samper, pero con la condición de que no los extraditaba. ¿Qué piensan de eso? Pues yo creo que Andrés Pastrana, en su visita a la Comisión de la Verdad, alguien escribió o dijo que se había pegado un tiro en el pie. Y yo creo que se pegó un tiro en la sien, porque esto que revelaron los Rodríguez Orejuela lo deja muy, muy mal ante la historia. Que Pastrana haya chantajeado a un cartel como el cartel de Cali para hacerle un daño a su adversario político, habla muy, pero muy mal de él. Ingrid, presidente, queríamos traerlos a Noticias Caracol para que concretaran esa conversación pendiente. ¿O les queda algo? ¿Se quieren decir algo? ¿Hay algo pendiente todavía? Sí, ¿cuántos nietos más va a tener? Le tenemos que preguntar. Muy amables por estar acá en Noticias Caracol.